Fue una noticia que dejó en silencio a millones de seguidores del programa El Precio de la Historia. Nadie podía imaginar que Richard Caven Harrison, más conocido como Reg Harrison, sería condenado a cadena perpetua. El hombre que se había hecho famoso por su agudeza en los negocios, su vasto conocimiento histórico y su estilo directo al negociar, se convirtió ahora en el centro de un grave escándalo legal. Durante más de una década, este programa de telerrealidad llevó a los espectadores a descubrir el fascinante mundo de los objetos antiguos, las negociaciones tensas y la vida cotidiana dentro de la emblemática casa de empeño en Las Vegas. Pero hoy, toda aquella gloria parece cosa del pasado. La carrera televisiva, que alguna vez brilló intensamente, ha tomado un giro oscuro e inesperado para Reg Harrison. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué lo llevó a enfrentar una sentencia tan severa? Acompáñanos a seguir las pistas que condujeron a este impactante desenlace, una historia que está sacudiendo a todo Estados Unidos. Reg Harrison, cuyo nombre completo es Richard Caven Harrison, nació el 22 de marzo de 1965 en Lexington, Carolina del Norte, Estados Unidos. Cuando tenía apenas 2 años, su familia se mudó a San Diego, California, donde Reg pasó la mayor parte de su infancia. Sin embargo, su niñez no fue fácil. A los 8 años, Reg fue diagnosticado con epilepsia, lo que lo obligó a ausentarse de la escuela durante largos periodos y pasar la mayor parte del tiempo en casa. Fueron esos días de soledad los que lo llevaron a refugiarse en los libros y en especial en la historia. El pequeño Reg desarrolló una fascinación por las historias antiguas, los grandes personajes y las épocas pasadas, lo que le otorgó una memoria prodigiosa y una pasión que más tarde el público televisivo admiraría profundamente. No obstante, la enfermedad no solo afectó su salud, sino que también le hizo perder muchas clases. Finalmente, decidió abandonar la escuela en el segundo año de secundaria. Pero en lugar de venirse abajo, Reg no se rindió. Por el contrario, comenzó un camino autodidacta, devorando cientos de libros sobre historia, economía y antigüedades. El conocimiento que acumuló no provenía de títulos académicos, sino de la pasión y la disciplina, lo que lo convirtió más adelante en un experto sin diploma muy particular en la televisión. Durante su adolescencia, Reg comenzó a trabajar con su padre, Richard Benjamin Harrison, en varios pequeños negocios familiares. Fue en ese entorno donde desarrolló una mirada aguda para valorar, identificar el verdadero valor y la autenticidad de los objetos. Esas habilidades no solo eran esenciales en el mundo de las casas de empeño, sino que se convirtieron en la base de su éxito profesional. A los 17 años, su novia Kim quedó embarazada. Se casaron y tuvieron 2 hijos, Corey y Adam. El matrimonio duró 8 años antes de separarse. En 1981, la familia Harrison se mudó a Las Vegas, Nevada, marcando un punto de inflexión en su camino empresarial. En esta ciudad que nunca duerme, el padre de Reg abrió una tienda de monedas llamada Gold and Silver Coin Shop. Durante casi una década, padre e hijo lucharon juntos por mantener el pequeño negocio a flote en un mercado ferozmente competitivo. En 1989, decidieron expandir el modelo y transformarlo en una casa de empeño, una decisión estratégica. Así nació Gold and Silver Pawn Shop, que más tarde se convertiría en el escenario principal del programa El Precio de la Historia. Los primeros años fueron extremadamente difíciles. Reg y su padre trabajaban prácticamente sin días de descanso, enfrentándose a todo tipo de clientes, desde jugadores empedernidos y personas sin hogar hasta estafadores. Lejos de rendirse, esas experiencias forjaron el temple y la agudeza en la negociación de Reg, elementos que se volverían su sello distintivo en la televisión. A principios de los años 2000, Reg ya era una figura reconocida dentro de la comunidad de coleccionistas en Las Vegas. Gracias a su habilidad para evaluar con rapidez y precisión objetos antiguos,
tanto locales como turistas acudían a él. Al notar el potencial entretenido de su trabajo diario, Rec empezó a desarrollar la idea de un programa de telerrealidad centrado en su tienda. Aunque al principio recibió muchos rechazos, Rec no se rindió. Finalmente, en 2009, logró firmar un contrato con el canal History Channel y nació el programa Pawn Stars, traducido al español como El precio de la historia. Este acontecimiento cambió su vida para siempre. El programa rápidamente captó a millones de espectadores gracias a una fórmula simple pero cautivadora. Rec, junto a su hijo Corey, su amigo Chum-Lee y su experimentado padre, The Old Man, recibían, evaluaban y negociaban la compra de objetos antiguos, raros o controvertidos. Cada pieza tenía su propia historia y Rec era quien la relataba con un conocimiento envolvente. Pero lo más especial era el componente educativo que Rec insistía en incluir en cada episodio. En lugar de centrarse solo en la negociación, siempre proporcionaba contexto histórico, analizaba el valor cultural y social de cada objeto, convirtiendo el programa no solo en un espectáculo de entretenimiento, sino también en una clase de historia viviente para todas las edades. De ser un comerciante de objetos usados, Rec Harrison se transformó en una estrella televisiva. Su frase icónica "este es el mejor precio que te puedo ofrecer" se convirtió en una marca personal que los espectadores repetían con entusiasmo. El programa se emitió en más de 150 países y se convirtió en un fenómeno global. Gracias a esa fama, Rec expandió sus negocios, escribió libros, abrió restaurantes, apareció en otros programas de televisión y fue invitado como orador en grandes eventos. De ser un niño que abandonó la escuela por motivos de salud, Rec se convirtió en el símbolo del sueño americano moderno, alguien que lo logró todo gracias a su inteligencia y pasión. El éxito de El precio de la historia no fue producto del azar. Desde su primera temporada, el programa generó gran repercusión gracias a la combinación entre conocimiento histórico, realismo y los momentos cotidianos de una familia estadounidense de clase media. Rec Harrison, con su estilo sereno pero agudo, se convirtió rápidamente en el centro de atención. Su padre, The Old Man, aportaba la imagen del adulto mayor exigente pero experimentado, mientras que Corey y Chum-Lee añadían el toque de color, humor y cercanía con el público joven. En solo unos pocos años, la casa de empeño Gold and Silver Pawn Shop, antes conocida solo por los residentes de Las Vegas, se convirtió en un destino famoso a nivel mundial. Cientos de turistas hacían fila diariamente frente a la tienda, no solo para comprar o empeñar artículos, sino también con la esperanza de ver en persona a Rec y los personajes del programa. Algunos incluso tuvieron la suerte de aparecer en los episodios y traían consigo objetos interesantes. El éxito traspasó la pantalla. Rick aprovechó al máximo su fama para desarrollar su marca personal. Lanzó una línea de productos inspirados en el programa, camisetas, tazas, souvenirs e incluso réplicas de objetos destacados que habían aparecido en televisión. Firmas de libros, charlas sobre negocios e incluso visitas guiadas tras bambalinas en la tienda fueron explotadas como parte del universo Pawn Stars. En 2011, Rec publicó el libro License to Pawn, Deals, Steals, and My Life at the Gold and Silver, licencia para empeñar, tratos, tretas y mi vida en la tienda de oro y plata. El libro se convirtió rápidamente en un éxito de ventas, no solo por la curiosidad de los fanáticos, sino también por su estilo narrativo honesto, directo y con toques de humor, donde relataba su camino de comerciante de objetos usados a estrella de televisión. Rick también abrió un restaurante de barbacoa junto a la tienda, llamado Rick's Rolling Smoke Barbecue and Tavern. Más que un lugar para comer, era un espacio para encontrarse con sus seguidores. Este establecimiento pronto se convirtió en una atracción no oficial en Las Vegas, especialmente para los fanáticos del programa. La influencia de Rec trascendió el ámbito de las casas de empeño. Apareció en programas de entrevistas populares como The Tonight Show, Jimmy Kimmel Live,
y Larry King Now, y fue invitado con frecuencia como orador en eventos de emprendimiento y negocios. Su historia, desde un niño epiléptico que abandonó la escuela hasta convertirse en un empresario exitoso y figura pública, inspiró a muchos estadounidenses. El auge profesional trajo consigo cambios en su vida personal. Tras divorciarse de su primera esposa, Kim, Rec se casó con Tracy Harrison, con quien vivió durante 27 años. No obstante, esta relación también terminó en 2011. 2 años después, Rec contrajo matrimonio por tercera vez con Diana Burnett. La boda tuvo lugar en Las Vegas y fue oficiada por su amigo cercano Danny Coker, protagonista del programa Counting Cars, mientras que Chun Lee, su inseparable compañero en Pawn Stars, fue el portador de los anillos. Fue un momento emotivo que reflejó que Rec no solo era un empresario, sino también una persona que valoraba profundamente sus relaciones personales. Sin embargo, no muchos saben que, detrás del brillo de la televisión, Rec siempre lidió con una gran presión. Mantener su imagen pública, gestionar la tienda, supervisar la producción del programa y expandir sus negocios llenaban su agenda hasta el límite. Ese era el precio inevitable de ingresar al mundo del entretenimiento siendo una persona real, sin guiones, como ocurre en otros reality shows. En El precio de la historia, los espectadores pudieron ver repetidas veces a Rec demostrando un conocimiento impresionante sobre la historia de Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a objetos militares, relojes antiguos y armas de épocas pasadas. Aunque frecuentemente recurría a expertos para tasar los artículos, Rec aportaba observaciones agudas que sorprendían a todos. Eso lo hacía diferente, no era solo un comerciante de objetos usados, sino un guardián de recuerdos de distintas etapas de la historia. Una de sus transacciones más recordadas fue cuando compró un anillo de campeón del Super Bowl del equipo New England Patriots del año 2001 por solo $2.600, aunque su valor real podría haber sido mucho mayor. Otro caso destacado fue la adquisición de una colección de monedas de oro españolas rescatadas de un naufragio de 1715, objetos de alto valor tanto material como histórico. No obstante, no todas las negociaciones fueron exitosas. Entre los miles de tratos que realizó, Rec reconoció públicamente haber cometido errores o haber sido engañado por clientes. Aún así, siempre consideró esas experiencias como lecciones de negocio, y no dudaba en compartirlas para que el público también aprendiera. A medida que su fama crecía, también lo hacía la atención sobre su vida. Grandes medios comenzaron a indagar más profundamente en su esfera personal y en sus negocios. Aunque mantuvo una buena imagen durante años, comenzaron a surgir rumores y comentarios. Algunos afirmaban que Rec aparecía cada vez menos en el programa, cediendo protagonismo a Cory y Chun Lee. Otros cuestionaban si el éxito repentino lo había llevado a confiarse demasiado en sus decisiones empresariales detrás de cámaras. Estas dudas comenzaron a aclararse en 2023, cuando la vida de Rec Harrison entró oficialmente en un nuevo y oscuro capítulo, en el que la fama, el dinero y la influencia ya no eran suficientes para ocultar los crecientes problemas legales que lo rodeaban. En 2023, cuando el programa El precio de la historia aún se emitía con regularidad y Rec Harrison seguía siendo un símbolo del éxito en la televisión de realidad, un suceso impactante sacudió tanto a sus seguidores como a los medios de comunicación. Sin advertencia alguna ni señales previas, agentes federales irrumpieron en la residencia privada de Rec en Las Vegas y procedieron a registrar todas sus propiedades. El operativo se llevó a cabo en silencio, pero no pudo mantenerse en secreto. Vecinos del exclusivo vecindario donde vivía Rec grabaron toda la escena con sus teléfonos móviles. Agentes del FBI, junto a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, IRS, y representantes del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de Estados Unidos, llegaron en una caravana de vehículos oficiales. La orden de allanamiento no solo incluía su vivienda, sino también la famosa tienda Gold and Silver Pawn Shop,
que durante más de una década había sido sinónimo de su nombre. Esa misma mañana, todos los empleados y clientes presentes en la tienda fueron retenidos para colaborar con la investigación. Se incautaron dispositivos electrónicos, computadoras, discos duros y numerosos documentos contables. La escena fue descrita como sacada de una película de suspenso, tensa, silenciosa y cargada de sospechas. Corey Harrison, hijo de Rec, estaba presente y luego describió: fue un momento surrealista, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Pocas horas después del incidente, las redes sociales se inundaron con imágenes de Rec Harrison escoltado hacia un vehículo, vestido con ropa informal y con un rostro inexpresivo, sin mostrar señales de pánico. Algunos vecinos comentaron que Rec mantuvo la calma, no reaccionó de manera impulsiva e incluso se encargó de cerrar con llave su casa antes de acompañar a los agentes. Sin embargo, las autoridades no revelaron oficialmente el motivo de la redada. Durante varios días, el público quedó sumido en la incertidumbre. Comenzaron a circular múltiples teorías: evasión fiscal, fraude financiero, comercio ilegal. ¿Acaso estaría relacionado con objetos antiguos de dudosa procedencia que alguna vez aparecieron en el programa? El canal History, responsable de la emisión de Pawn Stars, publicó un escueto comunicado: estamos al tanto de la situación y actuaremos conforme a la evolución del caso. Los nuevos episodios fueron temporalmente suspendidos, aunque los anteriores seguían disponibles en plataformas digitales. Mientras tanto, la afluencia de clientes a la tienda disminuyó drásticamente. El ambiente en el lugar, antes bullicioso y turístico, se volvió tenso y desolado. El abogado defensor de Rec, David Marshall, un prestigioso jurista de Las Vegas conocido por representar a celebridades, intervino para calmar los ánimos. El señor Rec Harrison siempre ha respetado la ley y ha manejado sus negocios con la máxima transparencia. Confiamos en que esto es solo un malentendido que pronto se aclarará. Pero lo que siguió fue todo menos sencillo. En las semanas posteriores, los medios comenzaron a investigar más a fondo. Algunas fuentes internas revelaron que la investigación no fue ni aleatoria ni repentina, sino el resultado de meses, e incluso años, de seguimiento secreto por parte de las autoridades. Concretamente, los investigadores trataban de esclarecer la sospecha de que Rec Harrison y sus colaboradores operaban con un doble sistema contable, uno público para los informes fiscales y otro interno donde se registraban transacciones sensibles. Estas operaciones, según la investigación preliminar, podrían incluir la compraventa de objetos de alto valor ingresados ilegalmente o de procedencia incierta, muchos de los cuales podrían estar relacionados con bienes culturales robados. Un ex empleado, que trabajó con Rec en la evaluación y adquisición de piezas, se convirtió oficialmente en testigo. Se dice que esta persona proporcionó numerosos correos electrónicos, registros de transacciones e incluso grabaciones de reuniones internas donde se escuchaba a Rec decir frases como que este documento no aparezca en el informe trimestral. Estas pruebas fueron entregadas a las autoridades federales y se convirtieron en la base para ampliar el proceso penal. Una acusación particularmente grave señalaba a Rec por participar en la comercialización de bienes culturales robados, entre ellos, un manuscrito del siglo XVII presuntamente sustraído de un archivo universitario en la costa este de Estados Unidos. Mensajes cifrados obtenidos del teléfono de Rec mostraban conversaciones con un socio anónimo, en las que discutían cómo limpiar el origen del manuscrito para venderlo a un coleccionista asiático. Además, se sospechaba que Rec fragmentaba intencionadamente pagos en efectivo para evitar los límites de notificación obligatoria establecidos por la Ley Financiera Federal. Esta práctica es una forma de lavado de dinero de alta precisión, común en el mercado clandestino de antigüedades. Mientras las pruebas seguían acumulándose, Rec no fue arrestado de inmediato.
Sin embargo, tras la aprobación judicial de los cargos iniciales, fue formalmente acusado por evasión fiscal, lavado de dinero, tráfico de bienes culturales robados y conspiración para ocultar el origen de activos ilegales. Al día siguiente, Rec se presentó voluntariamente y fue liberado bajo fianza con condiciones estrictas. Mantuvo su declaración de inocencia y prometió luchar hasta el final para limpiar su nombre. De ser un símbolo del sueño americano, Rec Harrison se encontraba ahora al borde de perderlo todo: fama, fortuna y libertad. Pero lo peor aún estaba por venir. En los próximos capítulos, el caso entraría en fase judicial, donde cada secreto oculto comenzaría a salir a la luz bajo el escrutinio de la justicia. Unas semanas después de ser formalmente imputado, Rec Harrison, quien durante años fue considerado por millones como un símbolo del conocimiento práctico y del sueño americano, entró en una batalla legal sin cuartel. El juicio en su contra captó rápidamente la atención de los medios de comunicación a nivel nacional. Cada día, decenas de periodistas, blogueros, canales de YouTube e incluso fanáticos hacían fila desde temprano para asistir a las audiencias públicas. Desde el primer día, el fiscal presentó la lista de cargos que enfrentaba Rec: múltiples niveles de evasión fiscal, lavado de dinero transfronterizo, posesión y tráfico de bienes culturales robados, falsificación de documentos financieros y conspiración para ocultar el origen de activos. De ser declarado culpable en todos los cargos, Rec podría recibir la pena máxima, cadena perpetua. El abogado defensor David Marshall se mostró decidido a proteger a su cliente. En su declaración inicial, enfatizó: el señor Rec Harrison es un ciudadano ejemplar, un empresario exitoso y una figura icónica de la televisión estadounidense. Todo lo que ha hecho ha sido por amor a la historia y con el deseo de compartir conocimiento con la comunidad. Demostraremos que estas acusaciones se basan en malentendidos, conjeturas infundadas y exageraciones de quienes buscan desprestigiarlo. Sin embargo, la fiscalía no se amilanó. Comenzaron a presentar una serie de pruebas recopiladas durante más de un año, cientos de correos electrónicos internos entre Rec y sus colaboradores, haciendo referencia a activos que no deben figurar en los libros oficiales. Copias del sistema de doble contabilidad, donde se registraban grandes sumas de dinero en efectivo que nunca aparecieron en los informes fiscales. Mensajes encriptados con un socio desconocido, en los que Rec discutía cómo limpiar el origen de un documento antiguo valorado en más de $500,000. Una grabación de una reunión en la tienda donde Rec afirmaba: no me importa de dónde venga eso, mientras no dejemos rastros. Y no terminó ahí. Un testigo clave subió al estrado, un ex empleado que trabajó durante años directamente con Rec. Esta persona aseguró que fue el propio Rec quien le pidió adquirir objetos de fuentes fuera del sistema, refiriéndose al mercado negro. En su testimonio declaró: él me dijo, mientras nadie haya muerto por ello, no preguntes más. La sala quedó en silencio. Muchos de los que habían idolatrado a Rec comenzaron a dudar. En redes sociales como Facebook, X, Twitter y Reddit empezaron a circular publicaciones con frases como: esto es real, Rec no puede haber hecho eso, y si todo es un montaje. Pero aún había más. Se presentó una prueba que dejó a muchos sin palabras: un video inédito, extraído de las cámaras de seguridad de la zona de almacenamiento de la tienda. En él se veía a Rec junto a un hombre enmascarado, intercambiando una antigua caja de madera, identificada como contenedora de documentos del siglo XVII, pertenecientes a una universidad en Connecticut y reportados como robados años antes. Según la investigación, dicha caja fue vendida posteriormente a un coleccionista privado extranjero por más de $1.2 millones. No existía documentación formal de la transacción y el pago completo se realizó a través de una empresa offshore registrada en las Islas Caimán. Todos estos detalles figuraban en el informe financiero de la FBI. La defensa de Rec protestó con vehemencia,
alegando que los videos podían estar manipulados o malinterpretados. Sin embargo, los peritos de la Fiscalía confirmaron la autenticidad y continuidad del material, además de presentar un respaldo cruzado con los datos originales recuperados del disco duro incautado. Con el paso de los días, el caso revelaba cada vez más aristas sombrías. Parte del público se aferraba a la idea de que Rec era inocente, víctima de un montaje o simplemente de un error magnificado. Pero lo que se exponía en la sala dibujaba un retrato mucho más complejo, el de un hombre admirado, que aparentemente había caído en prácticas oscuras por la ambición que rodea al mundo de las antigüedades. En una audiencia a puerta cerrada, el juez preguntó a Rec si deseaba declararse culpable a cambio de una reducción de pena. Su respuesta, según un periodista presente, fue: «No me declararé culpable de algo que no hice. Sigo siendo Rec Harrison. Y aún creo en la justicia». Sin embargo, durante el juicio, se vio en varias ocasiones a Rec cabizbajo, con la mirada perdida, lejos del brillo seguro que mostraba en televisión. En algunos momentos, miraba a su hijo Corey, sentado en primera fila, con ojos suplicantes. Chun-Lee, su compañero inseparable, asistió a casi todas las sesiones, siempre en silencio, limpiándose las lágrimas de vez en cuando. Cada prueba, cada testimonio, era como una pequeña cuchillada que lentamente pero con certeza erosionaba la imagen pública de Rec. De ser el emblema del hombre trabajador y amante de la historia, ahora enfrentaba la posibilidad de ser definido por una sola palabra: delincuente. El juicio aún estaba lejos de terminar, pero la opinión pública ya se dividía en dos polos opuestos. Unos exigían castigo por la traición a la confianza de millones, otros seguían creyendo que todo era un malentendido, y que Rec aún merecía una segunda oportunidad. Y en medio de todo ese caos, Rec Harrison, el hombre que hizo que la historia cobrara vida a través de objetos antiguos, estaba escribiendo, quizás sin quererlo, el capítulo más oscuro de la suya. El ambiente en la sala del tribunal aquel día parecía congelado. Después de semanas de alegatos, pruebas, réplicas y tensos enfrentamientos entre las partes, finalmente llegó el día de la sentencia. Todas las miradas estaban puestas en el hombre de mediana edad sentado en silencio en el banquillo de los acusados, Rec Harrison, antiguo ícono de la televisión de realidad en Estados Unidos, el mismo que enseñó a millones a ver la historia a través de objetos aparentemente inanimados. Rick vestía un sencillo traje gris. Su cabello, visiblemente más canoso que en sus apariciones televisivas, y su rostro, antes afilado y confiado, ahora mostraban una calma sombría. A su lado, su hijo Corey Harrison tenía la cabeza gacha y las manos entrelazadas, como en una plegaria muda. Detrás, Chun-Lee, con los ojos enrojecidos, no apartaba la vista de su viejo amigo ni por un instante. El juez entró en la sala, y en aquel silencio absoluto, solo se escuchaban los papeles al pasar, el golpe del mazo, y luego, la sentencia retumbó. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La frase cayó como un rayo. Rick, quien había mantenido la compostura durante todo el juicio, no pudo evitar derrumbarse. Soltó un leve sollozo, abrió los ojos con sorpresa, y luego se inclinó, cubriéndose el rostro con ambas manos. Corey rompió en llanto, escondiendo el rostro entre las palmas. Chun-Lee se puso de pie bruscamente, pero fue llamado al orden de inmediato. Los expertos legales presentes, aunque no completamente sorprendidos por la severidad del fallo, no ocultaron su asombro. Algunos consideraron que la sentencia era desproporcionada, dado que la mayoría de los delitos eran de índole financiera, sin violencia ni amenaza directa a la vida. Sin embargo, el juez ofreció una justificación contundente y perturbadora. En su declaración final dijo: «El señor Rec Harrison fue durante años un modelo de confianza, admiración e incluso aprendizaje para millones de estadounidenses. No solo era un comerciante, era la cara de la historia, de la memoria,
de la honestidad en la preservación cultural. Pero en lugar de proteger esos valores, los explotó para enriquecerse, destruyó la confianza pública y participó activamente en el saqueo del patrimonio cultural. Su crimen no es solo evasión fiscal o lavado de dinero, es una traición a la historia. Sus palabras dejaron la sala en un silencio sepulcral. No fue solo una condena individual, sino un veredicto simbólico, la caída definitiva de la imagen pública de Reg Harrison. Tras la audiencia, el abogado David Marshall anunció que apelaría de inmediato. Afirmó que la sentencia violaba el espíritu de la justicia estadounidense al castigar al individuo más allá del alcance de sus delitos. No obstante, el pedido de que Reg esperara en libertad durante el proceso de apelación fue rechazado. Esa misma tarde, Reg fue esposado y escoltado por 2 agentes federales. La imagen, Reg esposado, con la cabeza agachada, flanqueado por policías, apareció en la portada de casi todos los periódicos principales de Estados Unidos al día siguiente. En los días posteriores, la opinión pública se dividió en 2 bandos claramente opuestos. Un sector de seguidores leales no ocultaba su dolor. En los foros, muchos expresaban sentir que una parte de su infancia había sido borrada. Una fanática de edad avanzada escribió: "No niego que haya cometido errores, pero cadena perpetua, ¿cuántos han hecho cosas peores y solo recibieron unos años?". Por el contrario, historiadores, museos y defensores del patrimonio cultural celebraron la decisión. Un investigador del Smithsonian comentó: "Es una sentencia ejemplar, necesaria para proteger la historia de su comercialización sin escrúpulos". Mientras tanto, la tienda Gold and Silver Pawn Shop cayó en el caos. Aunque Corey continuaba al mando, el número de visitantes descendió drásticamente. Algunos acudían solo para fotografiar el lugar donde solía estar Reg, pero la mayoría lo hacía con nostalgia o rabia. Corey, en una breve rueda de prensa posterior a la sentencia, habló entrecortadamente: "Mi padre fue quien me enseñó lo que significa el verdadero valor, no solo de un objeto, sino de la confianza. No puedo protegerlo de lo que pasó, pero protegeré el legado que alguna vez construyó, al menos la parte más noble de él". Chun Lee también rompió el silencio: "Aprendí mucho de Reg. Lo bueno y lo malo. Siempre lo recordaré como mi primer maestro, pero también debo aceptar que nunca conocí del todo a esa persona". Semanas después del fallo, cientos de admiradores se congregaron frente a la tienda para encender velas, portar pancartas de Free Reg y escribir cartas de apoyo dirigidas a la prisión donde está recluido. Algunos lanzaron campañas para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos legales de la apelación. Circulaban en redes sociales largas publicaciones recordando todo lo que Reg hizo por la comunidad, desde ayudar a personas sin hogar hasta apoyar a organizaciones benéficas, un esfuerzo por conservar la última imagen positiva que quedaba. Pero lo que ya no podía revertirse era esto: Reg Harrison ya no era una figura televisiva, ni el evaluador viviente de la historia, ni el padre ejemplar ante los ojos del público. Era un preso condenado a cadena perpetua, marcado con una frase que lo destruiría todo: traidor a la confianza pública, la misma confianza sobre la que alguna vez construyó su imperio. En los próximos capítulos, seremos testigos del tortuoso proceso de apelación de Reg, los esfuerzos de Corey por salvar lo que queda del legado familiar y la gran pregunta que resuena en millones de personas: ¿Reg Harrison fue un criminal o una víctima del monstruo que él mismo creó? Solo unos días después de que se dictara la sentencia de cadena perpetua, Reg Harrison fue trasladado a un centro penitenciario de máxima seguridad en el estado de Nevada. Ya no había focos, ni cámaras, ni espectadores aplaudiendo. Rick se convirtió en un preso con un número de identificación, viviendo entre muros fríos, rodeado de personas que, en su mayoría, nunca supieron quién fue, o que alguna vez lo admiraron y ahora solo lo veían como un delincuente. La rutina carcelaria era asfixiantemente estricta: despertarse a las 5 de la mañana,
aseo personal, trabajo en el taller, almuerzo a una hora fija, conteos constantes y sin ningún privilegio especial por su fama. Según fuentes dentro del penal, Rec mantenía una actitud reservada, hablaba poco, evitaba conflictos y pasaba mucho tiempo leyendo, sobre todo libros de derecho penal e historia del crimen económico. En una carta enviada al exterior, publicada por Corey en la página web de la familia, Rec escribió: «Ya no soy el hombre que el público conocía en televisión. Solo soy alguien que intenta entender qué ocurrió, y si aún queda espacio para que la verdad sea escuchada». Aunque parecía mantener la calma, informes internos indicaban que Rec atravesó un breve episodio depresivo y fue derivado a la unidad de atención psicológica. Algunos reclusos sabían quién era, y hubo incluso quien se burló: «No supo empeñar cosas, ahora es él quien está empeñado, punto». Fuera de la prisión, Corey Harrison y el equipo legal iniciaron el proceso de apelación. La primera solicitud fue presentada una semana después de la sentencia, argumentando que la pena era excesivamente severa para delitos no violentos y contraria al espíritu rehabilitador del sistema judicial estadounidense. El equipo también pidió reabrir el caso con nuevas pruebas, incluyendo registros de donaciones anónimas que Rec habría hecho durante años a organizaciones humanitarias, lo cual, según la defensa, demostraba que aún conservaba parte de su integridad moral. Pero la fiscalía no se quedó de brazos cruzados. En su respuesta, aportaron detalles no considerados en el juicio original. Alegaron que Rec había recibido comisiones por intermediar ventas de antigüedades entre coleccionistas internacionales, con operaciones en Asia y Medio Oriente, a través de empresas pantalla registradas en Chipre, Singapur y Malta. La complejidad del caso prolongó el proceso de apelación, mientras que la presión pública recaía con fuerza sobre Corey. Algunos lo acusaban de intentar blanquear el nombre de un hombre condenado, mientras que otros lo veían como una víctima más, un hijo que cargaba con el peso del pasado de su padre. Ante esa presión, Corey implementó cambios drásticos en la tienda Gold and Silver Pawn Shop. Se retiró el letrero con el nombre de Rec. Parte de las ganancias se destinó a organizaciones de preservación cultural e histórica local, como una forma simbólica de redención por su padre. Los procesos de autentificación se endurecieron, con participación directa de expertos de museos y centros académicos. En una entrevista con la prensa, Corey dijo: «No puedo cambiar el pasado. Pero puedo evitar que siga dañando el futuro. Esta tienda es un legado, pero solo puede serlo si se reconstruye con transparencia y honestidad». Al mismo tiempo, surgió un movimiento social llamado Corazones por Harrison que se viralizó en redes. Iniciado por un grupo de fans leales, la campaña pedía enviar cartas de apoyo, firmar peticiones para reducir la condena y compartir recuerdos del programa El Precio de la Historia. En menos de un mes, superó las 100,000 firmas, convirtiéndose en una de las campañas de apoyo a un recluso más notorias del año. No obstante, también se generó una ola de rechazo. Académicos, activistas culturales y museos exigieron a la justicia no ceder ante la presión mediática. Argumentaban que suavizar la pena de Rec sentaría un precedente peligroso para quienes trafican con patrimonio por interés personal. En ese contexto, la exesposa de Rec, Diana Bordet, apareció sorpresivamente en un programa nocturno. Con ojos llorosos y voz temblorosa, confesó: «Amé a Rec con todo lo que tenía. Pero también vi cómo se dejaba arrastrar por la fama y el dinero. Ya no era el hombre que conocí. No lo defiendo, pero no puedo evitar sentir dolor». La entrevista causó revuelo, no solo por su aparición, sino por los detalles íntimos revelados: noches sin dormir por temor a ser descubierto, dinero en efectivo oculto en cajas fuertes, y discusiones familiares sobre preservar o sacrificar la ética por beneficio. En medio del torbellino,
Chum Lee se mantuvo en silencio, apareciendo únicamente en vigilias dominicales frente a la tienda, donde los fans encendían velas, dejaban fotografías y cartas para Rek. Allí se sentaba en silencio, convertido en un símbolo de una amistad que intentaba resistir las grietas del escándalo. En una rara declaración a la prensa, Chum Lee pronunció solo una frase. No sé si Rek es culpable. Solo sé que fue la primera persona que creyó que yo podía ser alguien. La frase se viralizó, recordando que detrás de los crímenes y tribunales quedan vínculos humanos y heridas abiertas en quienes permanecen. Mientras tanto, Rek, recluido en el último eslabón de la cadena de su antigua gloria, espera la audiencia de apelación. Nadie sabe si su condena será modificada o si la historia se repetirá. Solo hay una certeza, el pasado ya no es algo que él evalúa, es ahora la condena que lo define. Casi 3 meses después de dictada la sentencia, Rek Harrison comenzó a adaptarse al ritmo de vida carcelario, un mundo completamente separado de los reflectores, los aplausos y el título de el hombre que valoraba la historia. Cada mañana, al despertar en su celda sin ventanas, miraba un viejo reloj oxidado colgado en la pared y murmuraba para sí, este es el único objeto antiguo que no puedo comprar. Según algunos compañeros de prisión y miembros del personal penitenciario, Rek se mantenía en silencio en la mayoría de las actividades. No participaba en grupos recreativos ni socializaba con otros reclusos, salvo que fuera estrictamente necesario. Sin embargo, escribía constantemente. Portaba siempre una libreta repleta de anotaciones manuscritas, donde volcaba pensamientos, recuerdos y errores que, según él, necesitaba registrar para no olvidar quién era. En un intercambio poco habitual con su abogado, Rek habría dicho: pasé la vida enseñando a otros a distinguir lo verdadero de lo falso, y ni siquiera pude ver la falsedad en lo que yo mismo hacía. Esa frase, de haberse hecho pública, habría causado un gran revuelo. Pero su familia prefirió mantenerla en reserva. Consideraban que aún era muy pronto para que Rek emitiera cualquier declaración, ya que el proceso de apelación seguía en curso. Fuera de la prisión, Corey Harrison continuaba manejando todo el negocio familiar. Aparecía frecuentemente en foros legales, conferencias y medios de comunicación para pedir empatía hacia su padre. No obstante, ya no usaba la expresión "fue una injusticia". Ahora hablaba más de una segunda oportunidad, arrepentimiento y el valor del perdón. Ese cambio de tono no fue casual. Algunas fuentes dentro de la empresa revelaron que Corey había encontrado documentos inéditos en una caja fuerte privada de Rek en la oficina de la tienda. Entre ellos, figuraba una lista de antigüedades compradas a precios inusualmente bajos y revendidas a personas anónimas en el extranjero. El listado, que aparentemente fue actualizado entre 2016 y 2021, los años más lucrativos del precio de la historia, contenía nombres abreviados desconocidos para Corey, pero que coincidían con invitados VIP en fiestas privadas que Rek organizaba en Las Vegas. Después de revisarlos, Corey decidió entregar los documentos a los abogados, quienes los incluyeron en el expediente de apelación. Algunos juristas comentaron: es una acción valiente pero dolorosa. Legalmente, Corey está reconociendo que su padre pudo estar más implicado de lo que se creía. Casi simultáneamente, surgió un testimonio inesperado. Lou, ex gerente de almacén de la tienda durante 8 años, ofreció una entrevista al diario The Guardian. Allí reveló que fue instruido en múltiples ocasiones para modificar descripciones de artículos en el sistema de ventas, sobre todo en piezas de origen extranjero. Rek nunca daba órdenes directas, dijo Lou, pero su forma de hablar dejaba claro que uno no debía decir que no, y quien se atrevía a negarse, al día siguiente desaparecía de la nómina. Esa revelación agravó aún más la ya deteriorada imagen pública de Rek. De ser una figura inspiradora, pasó a ser visto como un jefe hábil para manipular la confianza del público en beneficio propio. Aún así,
algunos aún no lograban abandonarlo del todo. Un grupo de fans de mediana edad en Texas, estado que alguna vez albergó una exposición itinerante de Pawn Stars, envió una carta colectiva al penal. En ella escribían: Rec, si cometiste errores, dilo. Si no, lucha. Pero seas quien seas, para nosotros siempre serás quien hizo que la historia cobrara vida. Rec leyó esa carta una tarde de junio, mientras observaba el patio a través del enrejado. Según un funcionario, la dobló con cuidado, la puso sobre su pecho y esbozó una leve sonrisa, la primera desde que ingresó en prisión. Sin embargo, ese momento cálido fue apenas un destello en un panorama sombrío. Semanas después, el Tribunal Federal rechazó oficialmente su primera apelación. La razón: no se presentaron fundamentos nuevos suficientemente sólidos como para alterar el fallo original. Ese revés dejó a Corey devastado. Canceló entrevistas, detuvo toda actividad mediática y se retiró a la intimidad. Una fuente cercana afirmó que comenzó a mostrar signos de depresión leve y solo mantenía contacto con unos pocos empleados de confianza. Durante una vigilia dominical, Chun Lee leyó en su nombre unas palabras breves. Ser hijo de alguien que alguna vez fue grandioso implica honrar lo bueno que dejó, pero también tener el valor de mirar de frente la oscuridad que generó. Desde entonces, frente a la tienda, se colocó un pequeño altar. En el centro, un retrato de Rex sonriendo con un traje negro, el mismo que usó en la primera temporada del programa. Debajo, escrito con tiza en un pizarrón: Él fue nuestra luz. Ahora, debemos evitar que esa llama se apague del todo. Después de que se rechazara la primera apelación de Rec Harrison, toda esperanza de revertir la sentencia parecía haberse desvanecido. Pero en lugar de continuar la lucha en el ojo público, Corey Harrison, el hijo mayor y único heredero visible del imperio Gold and Silver Pawn Shop, decidió redirigir su energía hacia otra batalla: restaurar el honor y la confianza. Rechazando toda invitación a entrevistas, Corey centró por completo sus esfuerzos en la tienda. Renovó por completo el interior, retiró todas las imágenes publicitarias antiguas de Rec y las reemplazó por paneles informativos que explicaban el proceso de adquisición legal de antigüedades. Estos incluían guías públicas sobre procedencia, certificación y métodos de autenticación. El local, alguna vez símbolo de un escándalo histórico, se transformó en un emblema de transparencia, al menos bajo la nueva visión que Corey quería proyectar. En una reunión interna confidencial, Corey habría dicho: si no podemos borrar el pasado, al menos demostremos que hemos aprendido de él. Comenzó a firmar acuerdos de colaboración con instituciones de patrimonio cultural, museos locales y universidades para organizar charlas, exhibiciones temporales y, sobre todo, un programa de formación para jóvenes interesados en la evaluación y conservación ética de objetos históricos. El programa se llamó La historia no se vende, un mensaje directo, casi en contradicción con la filosofía que su padre representó durante décadas en televisión. Al principio, la iniciativa fue criticada por seguidores fieles de Rec, pero con el tiempo, el apoyo a Corey creció. En él, muchos vieron algo excepcional: el coraje de enfrentar la oscuridad familiar sin rendirse ni evadirla. Sin embargo, la paz familiar estaba lejos de lograrse. Adam Harrison, hermano menor de Corey y rara vez visto en público, sorprendió al publicar en redes sociales duras críticas hacia su hermano, acusándolo de fabricar una imagen de moralidad y de pisotear a su propio padre para ganarse la simpatía mediática. Aunque la publicación fue eliminada poco después, causó un revuelo inmediato. Los medios pronto desenterraron señales de una rivalidad de años entre los hermanos, la exclusión de Adam del programa, su salida del equipo directivo por diferencias empresariales y otros conflictos internos. Esta ruptura familiar expuesta al público provocó tristeza en muchos que alguna vez vieron a los Harrison como un clan unido. Simultáneamente, surgió un giro inesperado:
un ex investigador del equipo fiscal reveló en una entrevista anónima con un medio independiente que existen pruebas clave que no fueron presentadas en el juicio. Según él, algunas transacciones ligadas a antigüedades sospechosas de ser robadas podrían haber sido fabricadas por terceros, específicamente por una red internacional de contrabando vinculada a coleccionistas del Medio Oriente. Si se confirma esta información, podría sugerir que Reg, culpable o no, no era el cerebro detrás de los delitos, sino una pieza más dentro de una maquinaria más grande. El equipo legal de Reg solicitó inmediatamente reabrir el caso y pidió investigar nuevas transacciones de 2017 con 3 individuos vinculados a subastas privadas. La prensa retomó el caso. Expertos en criminología comenzaron a revisar los datos del juicio. Y así, una nueva pregunta empezó a circular. Lo que Reg hizo estuvo mal, pero ¿fue realmente el único responsable? En una encuesta de la revista Public Integrity, el 47% de los encuestados opinó que Reg debería recibir una reducción de condena si se demostraba que fue manipulado o utilizado por organizaciones externas. Una cifra muy superior a la que se registró tras el veredicto original. En prisión, Reg fue informado de los nuevos desarrollos por sus abogados. Aunque no hizo comentarios, intensificó su escritura en su cuaderno, que ya estaba tan lleno que lo mantenía cerrado con bandas elásticas. Un recluso contó, escribe como si intentara capturar cada segundo de su vida, como si temiera que un día el mundo olvidara quién fue. Por su parte, Corey comenzó a mostrar señales de reconciliación interna. Habilitó una pequeña sala de exhibición en la tienda, llamada El Rincón de mi Padre, donde expuso objetos cargados de significado, el mazo usado en los primeros episodios, una camisa típica de Reg y una réplica del contrato original con el canal History. No había disculpas. No había justificaciones. Solo una pequeña placa que decía: el padre que conocí y el padre que aún intento comprender. La reconstrucción de la imagen de Reg Harrison probablemente nunca estará completa. Pero Corey, como el que quedó atrás, ha comenzado a edificar algo nuevo a partir de los fragmentos. No para borrar el pasado, sino para redefinir el futuro. La vida de Reg Harrison tras las rejas parecía haberse asentado en una rutina silenciosa, pero los acontecimientos fuera de prisión estaban tomando un giro completamente inesperado. Con las nuevas revelaciones sobre una posible fabricación de pruebas, surgió una ola social distinta, ya no basada únicamente en apoyo o condena, sino centrada en un debate candente sobre un concepto esencial: la justicia. Los grupos en apoyo a Reg intensificaron su actividad. El movimiento Justice for Reg se viralizó en redes sociales con lemas como: el acto estuvo mal, pero la pena es justa, no todos los errores merecen cadena perpetua y Reg no es un criminal de guerra. Se compartieron masivamente antiguos videos de Pawn Stars, como para recordar que ese hombre nos enseñó a amar la historia. Subrayaban que, si las autoridades realmente habían ocultado o ignorado vínculos con terceros, entonces el fallo debía reexaminarse. Unclip, donde Reg analizaba una carta de la guerra civil, con su mirada concentrada y voz serena al hablar del soldado que la escribió a su madre, superó los 4 millones de vistas en solo 3 días. El comentario más votado decía: no lo justifico. Pero tampoco puedo olvidar esa mirada, la de alguien que realmente apreciaba cada pedazo del pasado. Por el otro lado, los defensores del patrimonio cultural y abogados del sector alertaban sobre los riesgos de reducir la pena. Sostenían que hacerlo crearía un precedente peligroso para futuros casos de tráfico de antigüedades. Un profesor universitario escribió en The Atlantic: este no es solo un caso individual. Es una prueba de cómo protegemos lo que pertenece a nuestra historia colectiva. Si incluso los portavoces de la cultura pueden quebrantar la ley, ¿en quién vamos a confiar? En medio del debate social, ocurrió un hecho que sacudió aún más la opinión pública:
Bethany Cruz, ex asesora del equipo de producción de Pawn Stars, ofreció una conferencia de prensa inesperada. Con lágrimas en los ojos, relató haber sido presionada para legitimar objetos de procedencia dudosa que se mostrarían en el programa. Bethany afirmó que al menos 12 artículos televisados no tenían origen claro, pero que fue obligada a firmar certificados basados en experiencia de campo para pasar los filtros del canal History. Yo creía que Rec era una figura paterna en pantalla, alguien que amaba la historia. Pero no puedo olvidar cuando me dijo, la historia no la escribe quien la vive, sino quien la emite primero en televisión. Esa frase desató una tormenta. Rec fue retratado como el manipulador de la historia por beneficio mediático. Bethany apareció en entrevistas por CNN, NBC y numerosos podcasts de investigación. Frente a esto, el equipo legal de Rec contraatacó. En una rueda de prensa, revelaron una serie de correos electrónicos entre Rec y un ejecutivo del canal History, donde Rec pedía retirar un episodio por sospechas de que el objeto presentado era fraudulento. Con eso pretendían demostrar que Rec no actuaba con intención maliciosa, sino que el sistema televisivo era quien editaba el contenido con fines sensacionalistas. La opinión pública empezó a dividirse aún más. Se lanzaron nuevas peticiones en el sitio oficial del gobierno estadounidense pidiendo reabrir el caso con las pruebas ignoradas. En solo 10 días, la campaña superó las 250,000 firmas. La presión política creció. Algunos legisladores estatales y federales mencionaron el caso como un ejemplo de la necesidad de revisar el sistema de justicia penal en crímenes no violentos. En una rara entrevista telefónica desde prisión, Rec habló por primera vez en meses. No busco culpar a nadie. Solo quiero una oportunidad para contar toda la verdad, sin edición, sin guión, sin música de fondo. Su voz, áspera y entrecortada, fue emitida en un programa radial nocturno. Millones escucharon. Cientos llamaron después para dejar un solo mensaje. Yo le creo. Mientras tanto, Corey Harrison se mantenía en silencio públicamente, aunque comenzó a reunirse discretamente con el equipo legal de su padre. Sin embargo, se mantuvo firme en un principio. No sería parte de ninguna campaña que pidiera indulgencia apelando a la fama. Durante la inauguración de una nueva sala de exposiciones en la tienda de empeño, Corey pronunció una frase cargada de intención. No negaremos la historia. Pero tampoco permitiremos que vuelva a ser manipulada. Sus palabras fueron aplaudidas por académicos, quienes destacaron su capacidad de mantenerse en un punto medio, no completamente a favor, ni completamente en contra, intentando hacer lo que su padre no logró, equilibrar el valor histórico con los intereses personales. En prisión, Rec seguía escribiendo su diario, un capítulo cada día. En una carta reciente enviada a Corey, escribió: Si puedes mantener la tienda, si puedes preservar el honor, entonces no importa cuánto tiempo tenga que estar aquí. Corey colocó la carta, sin decir una palabra, enmarcada junto a una vieja fotografía en la que ambos aparecen sonriendo frente a la cámara. Nadie en su entorno comentó nada, pero todos entendieron, para ese hijo, su padre nunca fue completamente blanco ni del todo negro. En el próximo capítulo, cuando la corte decida si reabrir el caso, todas las verdades ocultas, sobre las fortunas no declaradas, los poderes en la sombra y los nombres que nunca salieron a la luz, finalmente podrían revelarse. El 14 de septiembre, más de un año después de la sentencia a cadena perpetua que sacudió a Estados Unidos, la Corte Federal de Apelaciones en San Francisco reabrió oficialmente una audiencia especial para reconsiderar el caso de Rec Harrison. Los medios la describieron como la última oportunidad de la justicia para reescribir el destino de un hombre que una vez fue un ícono. Antes del juicio, apareció un testigo clave, uno de los 3 socios internacionales sospechosos de participar en las transacciones ilegales con Rec. Se trataba de Karim al-Mansur,
un comerciante de origen libanés con ciudadanía chipriota, quien aceptó testificar a distancia bajo el programa de protección de testigos de Interpol. Durante la audiencia, Karim confesó haber conocido a Rek en subastas privadas en Europa. Sin embargo, aseguró que fueron intermediarios estadounidenses quienes orquestaron la entrega de objetos de dudosa procedencia a Rek, considerándolo el canal perfecto para legitimarlos y revenderlos a través de televisión. Rek no hacía demasiadas preguntas, y ellos lo sabían, afirmó Karim. Pero él no era quien dirigía. Era el final de la cadena, no el principio. Esa declaración sacudió la sala. No eximía a Rek de su responsabilidad, pero sí transformaba el enfoque del caso, de autor intelectual a cómplice manipulado por una red internacional de tráfico cultural mucho más compleja de lo que se había imaginado. Luego, el abogado defensor David Marshall presentó un video inédito de 2018, nunca emitido por televisión, en el que Rek rechazaba una transacción sobre un manuscrito antiguo por considerarlo falso, pese a la insistencia del vendedor. Esa grabación demostró que Rek mantenía principios profesionales y no siempre estaba dispuesto a comprar a cualquier precio. Simultáneamente, un grupo de expertos independientes designados por la Corte presentó nuevos análisis financieros. Revelaron que no todas las operaciones cuestionadas fueron autorizadas directamente por Rek. Muchas llevaban la firma de un antiguo asistente, Raymond Law, quien dejó la tienda en 2022 tras un conflicto interno no divulgado previamente. Raymond fue llamado a declarar. De forma reticente, reconoció que había recibido plenos poderes para manejar pedidos de bajo valor, pero admitió haber excedido sus atribuciones creyendo que actuaba en beneficio del negocio. Esta pieza final dejó claro que, en los últimos años del programa, ciertas áreas de la empresa habían operado fuera del control directo de Rek. Ante la magnitud de estas revelaciones, el juez se tomó más de una semana para revisar expedientes, testimonios y evidencias cruzadas. El día de la sentencia, la sala estaba abarrotada. Corey Harrison estaba presente. Chun Lee también. Nadie sabía qué esperar. El juez leyó su fallo. El acusado Rachel Caden Harrison tiene responsabilidad moral y legal al permitir que se realizaran transacciones ilegales en su empresa. No obstante, las pruebas nuevas demuestran que la sentencia original no reflejaba adecuadamente su verdadero rol ni el grado de implicación dentro de la red criminal. Y entonces, anunció, la sentencia de cadena perpetua queda anulada. El acusado recibirá una nueva condena, 12 años de prisión, de los cuales 3 ya han sido cumplidos, y podrá solicitar reducción a partir del 6º año. La sala estalló en emoción. Corey rompió en llanto. Chun Lee lo abrazó con fuerza. Rick, viéndolo todo desde una sala de aislamiento mediante una pantalla interna, cerró los ojos lentamente, como si hubiera estado esperando durante más de un año esas 4 palabras, cadena perpetua anulada. Sin embargo, la nueva sentencia no implicaba exoneración total. Rek debía continuar cumpliendo su pena en un centro semiabierto, donde podría participar en trabajos comunitarios, programas de reinserción y formación. Más significativo aún, fue incluido oficialmente en el programa Servicio Público Restaurativo como instructor de historia para escuelas secundarias del estado de Nevada. Los medios calificaron esto como una transición del castigo al servicio. El debate público empezó a calmarse. Netflix anunció inmediatamente una docuserie con el título Rek Harrison, del martillo al veredicto. En la tienda de empeño, Corey organizó una rueda de prensa sencilla. Frente a las cámaras dijo: Nunca quise ser quien cargara con todo esto. Pero tampoco iba a permitir que el apellido Harrison desapareciera en silencio. Mi padre se equivocó, y lo está enmendando. Y yo seguiré cuidando esta tienda, no por el pasado, sino por lo que está por venir.
Una semana después, Rec escribió una carta manuscrita de 6 páginas dirigida a antiguos empleados, amigos y a toda la audiencia que alguna vez amó Pawn Stars. En ella no había excusas ni justificaciones, solo estas líneas. La historia es una cadena de errores reconocidos. Yo soy parte de esa historia. Y hoy, elijo reconocerla. La carta fue enmarcada y colocada en la entrada renovada de la tienda, donde ahora los clientes pueden comprar, aprender a distinguir lo verdadero de lo falso y, más importante aún, entender las consecuencias de elegir mal. Rick Harrison seguirá cumpliendo su condena. Pero ya no es, para todos, el traidor del legado. Se ha convertido en un símbolo que recuerda. La reputación puede construirse con conocimiento. Pero solo la honestidad la mantiene viva. Nadie nace siendo perfecto. Y nadie permanece en la cima sin haber tropezado alguna vez. Rick Harrison, un hombre que alguna vez hizo que millones se enamoraran de la historia a través de vibrantes transacciones, alabado como el guardián de la memoria de Estados Unidos, también se desvió del camino, sacrificando sus valores por la ganancia, el poder y la adoración pública. Pero lo que hace que su historia sea más memorable que otros escándalos no está en su error, sino en cómo eligió enfrentarlo, con silencio, sin excusas, con aceptación, sin evasión, y finalmente, con una decisión clara, corregir lo que estuvo mal. En un mundo donde todo tiene un precio, desde una antigua moneda hasta una carta de guerra, tal vez lo más valioso siga siendo la verdad. No la verdad editada para la televisión, ni la que encaja en un guión. Sino esa verdad cruda, silenciosa y muchas veces difícil de digerir. Rick Harrison lo perdió todo. Pero fue en esa pérdida donde él y quienes lo rodeaban encontraron una nueva oportunidad. No para rescatar su imagen, sino para rescatar su humanidad. Esta historia, al final, no es solo sobre un hombre. Es sobre levantarse después de caer, sobre proteger un legado sin traicionar la ética, y sobre cómo personas comunes, como Corey, Chun-Lee, o los millones de espectadores que alguna vez admiraron a Rec, decidieron seguir adelante, no para negar el pasado, sino para escribir el futuro con coraje y con luz propia. Si crees que estas son historias que merecen ser contadas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas. Porque aquí, no solo contamos historias, desciframos al ser humano. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Rick Harrison merece una segunda oportunidad? Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima verdad.